¿Cómo están, queridos estudiantes? Continuando con el desarrollo curricular en el área de química, tenemos leyes de los gases. Las leyes volumétricas son las que se refieren a los volúmenes de las sustancias gaseosas que participan en la combinación química. Los gases sufren cambios en el momento que aumentan presión o varían la temperatura. Es necesario conocer las relaciones de las siguientes leyes. Los gases presentan las siguientes características. Pueden comprimirse en el recipiente que lo contiene, ejercen presión, ocupan un volumen del recipiente que los contiene. No tienen forma definida porque son fluidos o gases. Se difunden con mayor facilidad. Las leyes de los gases son las siguientes. Primera ley de Boyle y Mariotte, segunda ley de Charles, tercera ley de Gay-Lussac, cuarta ley combinada de Boyle, Mariotte y Charles Gay-Lussac, quinta ley de las presiones parciales de Dalton y la sexta ley de la difusión de Graham. Primera ley de Boyle-Mariotte establece lo siguiente. Esta ley de los gases relaciona el volumen y la presión de una cierta cantidad de gas manteniendo una temperatura constante. Para poder comprender mejor esta ley, tenemos esta ilustración. En un estado inicial, a mayor presión, el volumen disminuye. En un estado final, a una menor presión, el volumen aumenta. Por lo tanto, la fórmula que se establece para esta primera ley es la siguiente. Volumen 1 sobre presión 2 es igual a volumen 2 sobre presión 1. Por lo tanto, se relacionan ambos y obtenemos una fórmula general, que es volumen 1 por presión 1 es igual a volumen 2 por presión 2. Para poder comprender esta ley, resolveremos el siguiente ejemplo. Un gas ocupa un volumen de 3 litros a la presión de 680 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen ocupará este gas a la presión de 740 milímetros de mercurio? Debemos armar primeramente nuestros datos. Volumen 1 o el volumen inicial es de 3 litros. El volumen puede estar expresado en litros, mililitros, centímetros cúbicos o cc's. A la presión de 680 milímetros de mercurio. Presión 1 es igual a 680 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen ocupará? El dato que debemos hallar es el volumen 2 o el volumen final. A la presión de 740 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la presión 2 o la presión final será 740 milímetros de mercurio. Anotamos nuestra fórmula general. Volumen 1 por presión 1 es igual a volumen 2 por presión 2. El dato que debemos hallar es volumen 2. Por lo tanto, despejamos el dato que deseamos hallar. Copiamos los datos que se encuentran en el primer miembro, tal y cual está, porque no se despejó ningún dato de este. En el segundo miembro despejamos volumen 2 o volumen final. Por lo tanto, la presión final o la presión 2 pasará a dividir. Volumen 2 es igual, reemplazamos los valores. Volumen 1 tenemos un valor de 3 litros. Multiplicamos por la presión inicial de 680 milímetros de mercurio. Dividimos entre la presión final, 740 milímetros de mercurio. Simplificamos valores iguales y multiplicamos 3 litros por 680 dividido entre 740 y obtenemos un resultado para el volumen final de 2,5 litros. Segunda ley de Charles. La segunda ley de Charles establece lo siguiente. A presión constante, los volúmenes de un gas es directamente proporcional a la temperatura del gas. Para poder comprender mejor esta ley, tenemos la siguiente ilustración. En un estado inicial, el volumen y la temperatura van a ser constantes. En un estado final,
el volumen y la temperatura van a cambiar si se tiene como resultado un aumento en los gases. Se tiene la siguiente fórmula: volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a volumen final sobre la temperatura final. Se relacionan y se obtiene una fórmula general. Volumen inicial por la temperatura final es igual al volumen final por la temperatura inicial. Para poder comprender mejor esta ley, tenemos el siguiente ejemplo, que dice: una muestra de gas ocupa 400 cc a 27 grados centígrados. ¿Cuál será el volumen a menos 10 grados centígrados si se tiene constante la presión? Debemos armar primeramente nuestros datos, por lo tanto nuestro volumen inicial es de 400 cc. Nuestra temperatura inicial es de 27 grados centígrados. ¿Cuál será el volumen? El dato que debemos hallar es volumen final a una temperatura final de menos 10 grados centígrados. La temperatura debe estar expresado siempre en grados Kelvin. Por lo tanto, tenemos una conversión en las escalas de temperatura, que se establece las siguientes fórmulas: grados centígrados sobre 5, grados Kelvin menos 273 sobre 5, grados Fahrenheit menos 32 sobre 9 y grados Rankine menos 492 sobre 9. Anotamos primeramente la escala de temperatura a la que deseamos llegar, en este caso grados Kelvin, es igual a la escala de temperatura en la que se encuentran nuestros datos, en este caso grados centígrados. Despejamos grados Kelvin, 5 que está dividiendo va a pasar a multiplicar, abrimos paréntesis, colocamos dentro del paréntesis los datos del miembro que no hemos despejado, copiamos tal y cual está. En este caso estamos reemplazando el valor de grados centígrados, que es 27. 273 que está restando va a pasar a sumar. Podemos simplificar valores comunes, en este caso 5 y 5. Podemos sumar directamente 27 más 273. Pero no necesariamente se hace esto en todas las escalas de temperatura. Por lo tanto, obtendremos un valor para grados Kelvin de 300 grados, que es igual a 27 grados centígrados. La temperatura final también está expresado en grados centígrados. Debemos realizar el mismo paso. Anotamos primeramente la fórmula de la escala de temperatura a la que deseamos llegar, en este caso grados Kelvin, es igual a la escala de temperatura en la que está expresada nuestros datos, en este caso grados centígrados. Despejamos grados Kelvin, 5 que está dividiendo va a pasar a multiplicar, abrimos paréntesis, anotamos entre el paréntesis los datos del segundo miembro que no hemos despejado ninguno, reemplazando el valor de grados centígrados, en este caso que es menos 10. 273 que está restando va a pasar a sumar al otro miembro. Por lo tanto, obtendremos un resultado para grados Kelvin en esa temperatura final de 263 grados. Por lo tanto, menos 10 grados centígrados es igual a 263 grados Kelvin. Anotamos nuestra fórmula general de volumen inicial por temperatura final es igual a volumen final por la temperatura inicial. El dato que debemos hallar es volumen final. Despejamos volumen final y esto será igual volumen inicial por la temperatura final. Temperatura inicial que está multiplicando pasa a dividir. Volumen final es igual, reemplazamos nuestros valores. Volumen inicial tiene un valor de 400 por la temperatura final. La temperatura final tiene un valor de 263 grados Kelvin.
dividido entre la temperatura inicial. La temperatura inicial tiene un valor de 300 grados Kelvin. Simplificamos valores iguales, en este caso grados Kelvin y grados Kelvin. Volumen final será igual. Multiplicamos 400 cc por 263 y dividimos entre 300. Y obtenemos un resultado de 351 cc para el volumen final. Muy bien, queridos estudiantes, espero que esté comprendido este tema. Se enviará actividades de refuerzo. Que tengan un buen día.